de estos problemas. Tienen mucha importancia clínica porque pueden causar grados muy variables de trastorno hemodinámico y de esa manera influir en el funcionamiento pulmonar y sistémico. ¿Cuáles son los principales procesos vasculares? Edema, embolia, hemorragia e infarto pulmonar, hipertensión pulmonar, ¿no? Síndromes de hemorragia pulmonar difusa, ¿no? Esos serían los más importantes procesos hemodinámicos que afectan al pulmón o a los pulmones. En relación al edema pulmonar, la principal causa es la congestión capilar pulmonar debida a un problema cardíaco, la insuficiencia ventricular izquierda, ¿sí? ¿Cuáles son las principales causas de insuficiencia ventricular izquierda? Pues el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía hipertensiva, las enfermedades valvulares, sobre todo izquierdas, y la miocardiopatía, ¿no? Esas son las que pueden causar insuficiencia ventricular izquierda y repercutir en forma de rémora hacia la circulación pulmonar, causando una hipertensión pulmonar y un edema pulmonar, que puede ser agudo o crónico, dependiendo si la insuficiencia ventricular izquierda es aguda o es crónica. Los procesos embólicos pulmonares, ¿ya? Muy frecuentemente no producen infarto pulmonar, solamente en algunos casos cuando el tromboémbolo es lo suficientemente grande para ocluir un vaso importante, ¿sí? Claro que cuando ocurre esto, ocluyendo un vaso importante, las posibilidades de sobrevida son muy pocas, ¿no? Porque puede haber un taponamiento de una gran arteria y ahí sí se produce un infarto pulmonar verdadero, ¿ya? Pero la mayor parte de los tromboémbolos son pequeñitos y claro, si es que se repiten en forma constante este proceso, entonces sí pueden causar problemas pulmonares, como vamos a ver. La hipertensión pulmonar produce una lesión estructural de los vasos pulmonares. Normalmente ustedes saben que la presión arterial pulmonar es mucho menor que la presión arterial sistémica. Por lo tanto, cuando hay algún motivo, una causa que condiciona hipertensión pulmonar crónica, va afectando este proceso a la estructura vascular, a las paredes de los vasos sanguíneos arteriales, y va disminuyendo su luz y se van produciendo entonces procesos que repercuten sobre el ventrículo derecho, ¿no? Y por último tenemos los síndromes de hemorragia pulmonar difusa, que son causados por múltiples procesos patológicos, en donde obviamente hay que destacar las vasculitis, ¿no? O los procesos granulomatosos vasculíticos también. Bueno, entonces vamos a abocarnos a ver si algunos de estos más importantes. Vamos a hablar ahora de embolia, hemorragia e infarto pulmonar, ¿sí? Tienen mucho que ver los tres procesos. La embolia produce hemorragia, un infarto hemorrágico pulmonar, ¿no? Entonces, la oclusión de las arterias pulmonares casi siempre es de origen embólico, ¿sí? Las oclusiones, arterias pulmonares, casi siempre son de origen embólico. Los procesos trombóticos, o sea, que se organizan en las arterias pulmonares in situ, son poco frecuentes, ¿no? La trombosis pulmonar desarrollada in situ es poco frecuente. Y en general se tendrían que asociar a cuadros de hipertensión pulmonar que, como hemos dicho, causa alteración estructural de la vasculatura pulmonar y que puede favorecer en esas circunstancias la formación de placas ateromatosas y la génesis de trombos in situ, ¿no? Por aterosclerosis. Y el daño alveolar difuso también puede condicionar algún grado de trombosis por estados de hipercoagulación sanguínea, ¿no? Más frecuentemente decimos que la embolia y la hemorragia y el infarto pulmonar se deben a tromboémbolos o a émbolos de otras características, como émbolos grasos, de líquido amniótico, etcétera, ¿no? O gaseosos. Bueno, pero hablando de los tromboémbolos, que son los más importantes y frecuentes, tienen varios factores de riesgo. Entre los factores de riesgo debemos mencionar uno que se produce frecuentemente en ambiente hospitalario, el reposo prolongado, aunque no siempre en el ambiente hospitalario, pero es muy importante este concepto que tengamos presente, el reposo prolongado después de una cirugía mayor
sobre todo si es traumatológica, ¿no? Y que compromete a las piernas, los huesos, el fémur, la tibia, en fin. La insuficiencia cardíaca congestiva también puede condicionar este tipo de proceso. El traumatismo grave, el uso de anticonceptivos orales produce estadios de hipercoagulación sanguínea y los cánceres avanzados, francamente diseminados, también producen estados de hipercoagulación sanguínea. Además de las enfermedades genéticas que cursan con hipercoagulabilidad, ¿no? La mayoría de los tromboémbolos surgen en las venas profundas de los miembros inferiores, de los miembros pélvicos, y solo un 10% llegan a producir un infarto pulmonar, ¿no? Bueno, entonces hablemos de justamente el tromboembolismo pulmonar secundario en su mayoría a tromboémbolos que surgen en las venas profundas de los miembros pélvicos, ¿no? Entonces, la consecuencia es la oclusión de las arterias pulmonares, ¿de acuerdo? Y a no ser que haya un tromboembolismo paradójico, cuando hay una comunicación interauricular o interventricular, y entonces el tromboémbolo pase directamente a la circulación arterial al corazón izquierdo y de ahí a la circulación sistémica. Los émbolos grandes, que constituyen solamente el 5%, pueden producir un tromboembolismo que condiciona realmente un proceso grave, colapso pulmonar o un cor pulmonar agudo que cursa con choque y muerte muchas veces instantánea, ¿no? Cuando los émbolos son de tamaño medio, que constituyen estadísticamente entre el 20 y 35% de los casos, inducen habitualmente a hemorragias e infartos, pero no mortales, ¿sí? Aunque hemodinámicamente importantes. Cuando son múltiples, pueden sí, eso sí, causar un cor pulmonar crónico, hipertensión pulmonar y esclerosis pulmonar, áreas de fibrosis en los pulmones. La mayoría se trata de émbolos pequeños, 60-80% de los casos se tratan de émbolos pequeños, la mayor parte son silentes, o sea, ni el paciente se da cuenta, y claro que si tuviera una insuficiencia cardíaca previa, sí, va a afectar hemodinámicamente, pero en un paciente normal puede que pasen silenciosos estos eventos tromboembólicos. Si tiene un infarto pulmonar, puede tener en general una insuficiencia cardíaca previa o algún trastorno hemodinámico cardiopulmonar previo, ¿sí? Ahora, el problema es que estos tromboémbolos pequeños, cuando hay factores predisponentes, pueden ser recurrentes y múltiples y, claro, a lo largo, en el curso del tiempo, van a ir causando hipertensión pulmonar y el cor pulmonar crónico secundario, ¿sí? Entonces, la clínica de todos estos casos, a no ser que sea una muerte instantánea, es un dolor torácico transitorio que puede cursar con hemoptisis, a veces pequeñas y a veces importantes. Entonces, estos son los tromboémbolos localizados en las arterias pulmonares que pueden ser oclusivos y pueden desencadenar, como en este caso de autopsia, probablemente hayan sido la causa de muerte de este paciente, ¿no? O pueden ser más pequeñitos y causar infartos triangulares periféricos, o como este caso, ¿no? Y miren, ustedes pueden recanalizarse o pueden también ocluir parcialmente y recanalizarse en general, ¿no? Pero de todos modos, vean que se puede acompañar de una hemorragia parenquimatosa pulmonar o a la larga de fibrosis. Bueno, hablemos ahora de otro proceso, la hipertensión pulmonar, que también está relacionado obviamente con lo que acabamos de ver, ¿no? Con cualquier aumento de la presión pulmonar de la vasculatura pulmonar por cualquier motivo, ¿sí? Produce cambios estructurales que son irreversibles en las arterias pulmonares y que exigen mayor esfuerzo al lado derecho del corazón, o sea, repercuten sobre el lado derecho del corazón causando un cor pulmonar, ¿sí? Hay una hipertrofia de la media. ¿Cuáles son los cambios estructurales? Una hipertrofia de la media de las arterias pulmonares musculares y elásticas. Puede llegar a haber una aterosclerosis de las arterias pulmonares y pueden condicionar una hipertrofia ventricular derecha como consecuencia del col pulmonar.
¿Cuáles son las causas más importantes? La hipertensión arterial primaria o idiopática, ¿no? 50% de los casos tienen algún vínculo familiar, 25% de los casos tienen una mutación del receptor de la proteína morfogénica ósea de tipo 2, ¿sí? Y la hipertensión arterial secundaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o intersticial, lo que acabamos de describir en las anteriores clases, cardiopatías congénitas o insuficiencia cardíaca izquierda adquirida. Ya hemos visto cuáles son los casos. La embolia pulmonar recurrente y los trastornos inmunitarios, autoinmunitarios, ¿no? Con disfunción y lesión endotelial, vasoconstricción persistente, hipertrofia de la íntima y la media y aumento de la resistencia vascular pulmonar. Según la OMS, una presión arterial pulmonar media es igual o mayor a 25 milímetros de mercurio, se considera hipertensión, ¿no? Se clasifican en 5 grupos estos grados de hipertensión. La hipertensión pulmonar arterial, que engloba diversos trastornos que afectan principalmente a las arterias musculares pequeñas de origen autoinmunitario. Las secundarias a insuficiencia cardíaca izquierda, como ocurre en las cardiopatías congénitas o adquiridas, que afectan al ventrículo izquierdo fundamentalmente. Derivada de una enfermedad parenquimatosa pulmonar con hipoxemia, consecuencia generalmente crónica, como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y las enfermedades intersticiales pulmonares crónicas difusas. También la apnea obstructiva del sueño, este proceso patológico frecuente relacionado con la obesidad, sobre todo, puede provocar una enfermedad parenquimatosa pulmonar e hipoxemia. El tromboembolismo crónico, ¿no?, a repetición y de base multifactorial. Esos son entonces los cuadros, los 5 grupos que pueden condicionar una hipertensión vascular pulmonar, sobre todo arterial, ¿no? Los síndromes, ahora vamos a hablar de los síndromes de hemorragia pulmonar difusa, ¿sí? Que en los cortes histológicos se verían así, ¿sí? Tenemos que son en general vasculíticos, ¿ya? Como los más importantes podríamos mencionar al síndrome de Goodpast, que es una neumonitis intersticial hemorrágica necrosante relacionada con la presencia de anticuerpos circulantes contra la membrana basal, glomerular y pulmonar. ¿Sí? Esas 2 membranas basales están comprometidas por las características moleculares de la colágena de tipo 4 que hay en estas 2 localizaciones, en los pulmones y en las arterias, en las arteriolas de los glomérulos sobre todo. Es más frecuente en fumadores, ¿sí? Pero no es un requisito necesario. La hemosiderosis pulmonar idiopática. Se trata de una hemorragia alveolar difusa intermitente que va provocando este tipo de hemorragias y la secuela, como es el depósito de hemosiderina, como vemos en los cuadros de insuficiencia cardíaca izquierda crónica, con macrófagos fagocitando hemosiderina por producto de la destrucción de los eritrocitos causantes de las hemorragias alveolares. La hemorragia asociada con diferentes tipos de vasculitis, ¿no? Hay una necrosis parenquimatosa por vasculitis necrotizante. Aquí tenemos 2 síndromes fundamentales, la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churg-Strauss o el síndrome de eosinofílico de Churg-Strauss. Bueno, esa sería toda la clase de hoy. Para la próxima clase tenemos un tema interesante que es el de enfermedades pulmonares inflamatorias infecciosas, ¿ya? O sea, básicamente neumonías. Así que nos vemos en la próxima clase, ¿de acuerdo? Y hasta ese tema, hasta las infecciones pulmonares, entraría el temario del examen primer parcial, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles con todos. Que la pasen bien. Gracias, doctora. Gracias, doctor.